Continuamos con ustedes gracias a Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Y además de contar con un buen seguro, como lo es Seguros Reservas, es muy importante contar con un buen corredor y asesor de seguros para que te asista a la hora de que tengas un siniestro o una reclamación. Y para ello contamos con nuestros amigos de ABC, corredores y asesores de seguros. Bueno, otra obra muy importante que se inauguró en esta semana, muy importante, y los que son de la línea noroeste o han ido a Punta Rusia o han ido a la Ensenada, saben de qué les hablo, que es la carretera que conecta a Villa Elisa con Punta Rusia, una carretera que tiene más de 30 años, 40 años. Tenía. Bueno, sí, tenían los comunitarios reclamándola. El que ha pasado por ahí antes de inaugurarse esta carretera sabe que eso estaba en pésimas condiciones y no sé por qué se había durado tanto en gobiernos anteriores recuérdate para hacer esta obra, cuando Punta Rusia es una de las playas más hermosas que tiene la República Dominicana y tiene acceso también a Cayo Arena, que es uno de los destinos turísticos más bonitos que tiene la República Dominicana. Recuérdate que David había hablado de las 200 y pico de obras que se han hecho. La carretera está totalmente inaugurada, asfaltada, lo que va a reducir el tiempo que se dura desde Santiago, bueno, desde cualquier provincia para llegar a Punta Rusia. Esa obra, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que significa esa obra. Solo un pedido al gobierno. Como ya está esa obra, por favor, todos esos policías acostados que hay desde Villa Elisa hasta Valverde, por favor, eliminen esos policías acostados. Recuerda que también esa carretera. 16 policías acostados contigo. Pero antes habían 34. Pero de la línea. Pero eso, oye, eso es un abuso. Sí, pero esa carretera también hace 3 años, 2 años y medio de línea Ascensión, inauguró el remozamiento. Desde Navarrete, el tramo desde Navarrete. Pero esos policías acostados es un abuso. Eso es un abuso. Pero es que esa carretera también era la principal vía para muertes en accidentes de tránsito. Tienen que cambiar el sistema, que sean reductores o cualquier otra no mecánica, esos generales acostados. Sí, es complicado. Eso es complicado. Yo quiero que me den la oportunidad. Y bueno, y ahora también eso se va a conectar con la circunvalación de Navarrete, que uno va a llegar en Punta Rusia. ¿Cuál circunvalación? Bueno, pues no, está casi lista. Proceso. La de Navarrete. La de Navarrete. ¿Tú no has pasado por ahí? Navarrete, por ahí se está trabajando. O sea, que uno va a estar en Punta Rusia en una hora y además pico. de que reconoce todas las obras que ha hecho el gobierno en Santiago, a David lo vamos a llevar a Navarrete para que vea cómo va esa autovía. Pero no juntos, no el mismo día de la autopista del Ámbar, no el mismo día. No, esa está casi terminada, está avanzada, muy avanzada. El Ámbar. Claro. El presidente está muy avanzada, déjame decirte, David. Bueno, yo digo que una obra va a iniciar o está avanzada cuando yo veo la ejecución del presupuesto. Porque yo aprendí hace muchos años, cuando yo leí el caso Watergate, que hay que seguir el rastro del dinero. Cuando usted se da cuenta, cuando hay una ejecución de un dinero, usted puede decir, mira, esa obra la van a hacer o esa obra está terminada. Pero ni siquiera las que faltan por hacerse, pero la ejecución del dinero. Eso no está listo. Eso lo aprendió también. Esa fue una muletilla que usó la oposición en estos días, le cogió como la estrategia de comunicación era que el PRM y el gobierno de Luis Abinader no habían hecho nada. Señores, ¿qué galleta le dio el Palacio Nacional y el gobierno cuando hizo una presentación que me llegó un video de las más de 2.000 obras que ha inaugurado el gobierno? Y debo decirte... Pero 2.000 obras en 5 años. Que cuando escuché en el video desde la autovía de Baní, la autovía en el sur, en Asua, de lo que se ha hecho en el este, lo que se ha hecho en Santiago, lo que se ha hecho en la línea noroeste, lo que hemos hecho en Pedernales, la diferencia de la conceptualización de invertir en el país es que el presidente Abinader ha hecho muchas obras diseminadas en todo el territorio nacional y otros gobiernos se concentraban en la gran capital porque solamente pensaban en los votos del gran Santo Domingo. Pero hay un problemita. Luis Abinader y el gobierno ha hecho obras en todos los rincones del país, incluyendo el factor de Nagua. Pero no hay forma de negar eso.
que el gobierno ha construido obras en todo el territorio No, porque se nacional. usó esa muletilla eso no se de puede que el negar. gobierno no ha hecho nada. Pero si hay algo, espérate. Yo vuelvo al presupuesto. Este gobierno, y le hizo un escrito el economista Andy Dawaje, este gobierno gasta en gasto corriente, valga la redundancia, el 75% del presupuesto nacional. ¿Usted sabe qué quiere decir gasto corriente? Que eso no es inversión, que eso no es obra. Este gobierno en obras, en sus 5 años de gobierno, es el único gobierno en los últimos 75 años de historia que solo invierte menos de un 12% en inversión, en obras, en varilla y cemento. Es un gobierno que gasta, que el 75% del presupuesto está en gasto corriente. Gastos corrientes son, primero, para pagar deuda. Segundo, permíteme, segundo, para pagar nómina. 44.000 millones le dejaron de deuda. Segundo, para pagar nómina. Una nómina que todos los días aquí se nombran 34 personas. Todos los días, todos los días. Eso no es verdad, eso no es verdad. Pero está ahí, la ONE fue con Al contrario, yo te puedo decir que aquí hay gente del partido que no está nombrada, que se quejan porque ha habido una gran reingeniería en las instituciones a nivel de eficientización y han habido muchos despidos. Y te pongo un caso particular, el caso de Norte, que se han hecho unos despidos que ha creado situaciones, mas sin embargo es una institución que está eficientizada que donde habían 3 personas hay 2 y a la gente no le gusta que pase eso. Pero es normal que la gente se queje de que no hay empleos porque por el PRM votaron 3 millones de dominicanos y no hay cámara. Pero es que ahí viene el tema, el hecho de que usted votó por un partido, usted no necesita un empleo, porque lo peor es que te llaman y te dicen, yo quiero que tú me nombres. Y cuando tú le dices, mira, te conseguí un nombramiento de 8 a 4 de la tarde, te dicen, y hay que ir. Entonces, es una cultura política que existe, no ahora. Siempre ha existido. Yo conozco gente que me llaman. Y cuando tú le haces la gestión, mira, te conseguí un empleo, 35, 40 mil pesos, que ni siquiera profesionales son. Y tú le dices, eso de 8 a 3 de lunes a viernes. Te dicen, y no, consígueme mejor 10.000 en mi casa. O sea, la cultura de la botella que se implementó, creo que fue el gobierno de Balaguer que inició eso, y Lionel lo potencializó. O sea, a la gente lo que le gusta es recibir botella de gobierno, y eso es lo que Luis Abinader está haciendo. Señores, pero hay algo que Delvin mencionó, que no lo puedo dejar pasar así por alto, que es el tema del gasto corriente. El gasto corriente, el principal porcentaje se va en pago de deudas y en pago de intereses, que son deudas arrastradas de gobiernos pasados. O sea, ¿y qué pasa? No, aquí no se ha cogido préstamo. Sí, pero ¿qué pasa? Que no hay deuda de este gobierno. Se ha cogido Leonel Fernández y Danilo Medina tomaban préstamos con pagos diferidos y no le tocaba pagarlo a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Esos préstamos diferidos a 10 años, ¿quién no está pagando ahora? Y a 15, te voy a hacer esta pregunta. Te voy a hacer esta pregunta. Y este gobierno no ha tomado préstamos. Claro, pero no en la proporción como lo han hecho el gobierno pasado. Pero no. Que la propia oposición lo reconoce, que es el déficit fiscal. Y aquí eventualmente ya es prácticamente obligatorio. Cállate, no la diga oposición eso. lo sabe. No y diga los organismos eso. internacionales. No diga eso. Hay que hacer una reforma empresarios fiscal. lo saben también. Hay que hacer una reforma fiscal. Una reforma fiscal donde la oposición, donde el empresariado, donde los organismos internacionales tengan la participación. Pero una reforma fiscal que la República Dominicana la necesita. Y este es el momento, déjame decirte. Este es el momento. Muy bien que ese es el momento. Solo miren las imágenes de lo que ocurrió en Nepal. Sometieron una reforma fiscal al pueblo. El pueblo no aguantó el hambre. Los funcionarios y los congresistas en Nepal lo que hicieron fue que se incrementaron el salario porque ellos tampoco aguantaban la reforma fiscal. El pueblo se quejó. Cuando el pueblo se quejó, le cerraron los medios de comunicación, le quitaron las redes sociales y ahí está. Sí, pero no es estamos en que Nepal, ¿cuántos funcionarios estamos en una dictadura? No, aquí estamos en tenemos Nepal. un presidente que escucha a la ciudadanía. No, se propuso una reforma fiscal y el presidente escuchó. Y algo, Tomás, que no es una reforma fiscal. Estamos hablando de un y lo tildan al presidente, de que se echa para atrás, pero es un presidente que escucha, porque el presidente tiene mayoría en el Congreso.
Si él hubiese querido imponer su mayoría y pasar la reforma fiscal, la pasa. Que pero no, lo hizo. Tomás, no es una simple reforma fiscal. Estamos hablando de una reforma integral donde tiene que ver con el incremento de impuestos, pero además la eficientización del gasto público, como tú decías. Y la intención del presidente fue tan clara, la intención esa vez, porque lo saben los empresarios, lo sabe la oposición, lo sabe el gobierno, que aquí es necesario salir del déficit fiscal y del déficit presupuestario que tenemos. Entonces, cuando tú ves que el presidente se elimina 20 diputados, el presidente fusiona varias instituciones, el presidente fusiona 2 ministerios, o sea, está buscando de la eficientización del gasto, que tiene que ver con la disminución de la nómina también. O sea, se hizo el intento y hay que hacerlo. Por eso yo digo que un presidente como el que tenemos, y lo vieron en la semanal, David, que tú me hiciste loco con eso, que habló bien claro que el que comete actos de corrupción en este gobierno sabe que va a tener consecuencias. Y se lo decía cuando le preguntaron con el tema de Senasa, y se lo dice con todos los casos que han sucedido. Pero déjame interrumpirte. El presidente Abinader, es verdad que en la semanal dijo que se refirió a Senasa, pero el presidente no sé si fue que tuvo un lapso, si desinformación, o en realidad el presidente fue tan sincero. Pero el presidente de la República dijo, en noviembre del 2024, yo solicité una investigación al Senasa. En noviembre del 2024, pero no emitió el decreto. Dejó a los mismos funcionarios desde noviembre del 2024 para que siguieran cometiendo todos los actos de corruptela y solo los cambió en agosto del 2025. ¿Qué hicieron esos tigres desde noviembre del 2024 hasta agosto del 2025? Que el presidente de la República, sabiendo que ahí había un desastre, los dejó tranquilitos. Ahí dejo todo para que ustedes sean que saquen las conclusiones. Lo importante es que tenemos una República Dominicana con instituciones fuertes, se ha demostrado, y el presidente de la República no protege a nadie. El que cometió un hecho de corrupción, el que metió la pata en este gobierno, sabe que se va a Y de antemano a las consecuencias. felicitamos la designación del santiaguero Edward Guzmán. Estoy seguro, porque lo visité esta semana, estoy seguro que va a hacer un gran trabajo, porque escuché sus proyecciones y lo de Senasa viejo, como yo digo, hay que investigarlo. Y lógicamente, el que la hizo tiene que pagarla. Así Pero es, ahí, en esa institución, yo auguro que habrá éxito y protección para los más de 7 millones de dominicanos que se benefician de Senasa. Un joven muy preparado y un gerente probado que ha pasado ya por otras instituciones públicas. Vamos a una pausa y luego de una pausa continuamos con ustedes.